Queridas y queridos estudiantes, buenos días. Nuevamente nos contactamos. Espero que los días que van pasando les sean llevaderos. En esta situación de emergencia que estamos viviendo, depende también de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de su familia, ¿verdad? Pues sigamos quedándonos en casa y ayudando, estudiando y cumpliendo las normas de higiene. Estamos iniciando ya el mes de mayo y espero que su trabajo y el estudio lo estén asumiendo con mucha responsabilidad. Que sus tareas sean resueltas cada vez mejor. Eso demostrará que ustedes son excelentes. Ustedes pueden. Estoy segura que sí. Ahora vamos a continuar con otra sesión del área de personal social. Hablando del cumplimiento de las tareas y de algunos quehaceres en la casa, vamos a hablar de los deberes y junto a los deberes también de los derechos que tienen los niños. Es decir, nos ocuparemos en esta sesión de los derechos y los deberes del niño. Derechos de los niños. Los niños tienen muchos derechos que muchas veces no se cumplen, pero que básicamente hay 10 derechos que todos los padres de familia, los adultos, la comunidad debemos cumplirlo. Veamos cuáles son esos derechos básicos. En primera instancia tenemos el derecho a la vida. En nuestra imagen dice sí a la vida. Y un pequeñito, como ustedes ven, está ahí asomando. ¿Cierto? Muy bien. Todo niño, pues, tiene derecho a poder vivir, aún antes de nacer, cuando está en el vientre de la madre. Este niño no puede ser asesinado o agredido. Ni siquiera el Estado puede quitar la vida a una persona por ningún motivo, y menos a un niño. Sin embargo, en las noticias podemos constatar cómo hay madres inconscientes que han engendrado a un hijo y luego no quieren tenerlo y recurren justamente al aborto, que es una forma de asesinato. Vemos también con mucha frecuencia personas de mal vivir. Los delincuentes raptan a niños, los maltratan, abusan de ellos y los matan. Recalcamos entonces, ningún niño puede ser asesinado o matado o agredido por alguien. Todos los niños tienen derecho a la vida. De igual manera, los niños tienen derecho a la igualdad. El niño disfrutará de todos sus derechos. Estos derechos están enunciados en un documento llamada la Declaración de los Derechos del Niño. Y no solamente esta declaración, sino existen muchos documentos a nivel internacional. Recalcamos entonces, entre dichos documentos que consagran los derechos del niño, están la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora pasamos nosotros al derecho a la igualdad. Ahí tenemos que dice, todos somos iguales. Negros, blancos, trigueños, mestizos, etc. Católicos, evangélicos, de cualquier religión,
todos somos iguales. Por eso el niño tiene que disfrutar de esa igualdad. Todos tenemos que reconocer, no podemos hacer distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma o con alguna opinión, o por tener diferente religión o condición social y económica. En ese sentido, esa Declaración de los Derechos del Niño señala que todos los niños tienen derecho a la igualdad. Otro derecho importante es el derecho a la libertad de expresión. Muchas veces, en alguna circunstancia, se manda a callar a los niños. Pues eso está muy mal, porque todo niño tiene derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando sea con respeto. Los niños tienen el derecho a expresar libremente sus ideas, sus conocimientos, dar sus opiniones sin ser criticados o amonestados por ello. Entonces ustedes tienen que ejercer ese derecho de la libertad de expresión siempre y cuando sea en forma respetuosa. Bien, es un derecho que ustedes tienen. Ya tenemos derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de expresión. Ahora tenemos el derecho a la educación. Toda persona, y más que todo niño, tiene derecho a recibir una educación, pero que esa educación sea de calidad. La educación favorece a su cultura general y le permite, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Entonces la educación es un pilar básico de la sociedad. A través de la educación adquirimos conocimientos, cultura, para que más tarde aportemos también a nuestra comunidad. Continuamos viendo otros derechos. El derecho a la salud. Vemos ahí, por ejemplo, un niño que está siendo atendido por un profesional de la salud. El Estado debe brindar las condiciones para que los niños gocen de una buena salud. Los niños tienen el derecho de recibir atención y cuidados especiales. Y si este niño sufre algún impedimento físico, mental o social, debe recibir un buen tratamiento y también cuidados especiales. Entonces, todos los niños tienen derecho a la salud y a ser atendido para justamente tener una buena salud. Pasamos al derecho a la protección. El niño, por ser una persona pequeña, debe ser protegido contra toda forma de abandono, de crueldad, de discriminación, de maltrato o explotación. El niño debe vivir en un ambiente seguro, sin amenazas ni armas. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. De hacerlo, perjudica su salud y su educación e impide su desarrollo físico, mental o moral. En todas las circunstancias de emergencia, el niño debe figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. ¿Qué significa esto? Bien, el niño debe vivir en un ambiente seguro, un ambiente de armonía,
No debe haber amenazas, no debe de haber maltrato ni abandono. Sin embargo, casi a diario vemos niños abandonados en las puertas de los orfelinatos, ¿no? Acá nomás en Chimbote, por ejemplo, tenemos por la avenida Meis la maternidad, donde hay algunas madres inconscientes que en la puerta los dejan, los abandonan o simplemente van y los entregan. Los están abandonando, ¿verdad? Entonces, hay otras personas, inclusive padres, que maltratan a sus hijos con castigos físicos o psicológicos. ¿Cuántas veces hemos visto padres que cogen de los cabellos a los niños hasta los sumergen en el agua? O algunas madres, por no corregir de la mejor manera a sus hijos cuando habla algunas palabras soeces, hemos visto, hemos escuchado en las noticias cómo le han quemado los labios con una plancha caliente. Eso, por ejemplo, es crueldad, maltrato. De igual manera, hay algunos padres que desde muy temprana edad los mandan a sus hijos a la calle a trabajar. Es decir, los están explotando. Y hemos dicho que el niño no puede trabajar hasta que tenga una edad razonable. De igual manera, podemos señalar, por ejemplo, que cuando hay alguna emergencia, inundaciones, incendios, terremotos, los que tienen preferencia para ser atendidos, para ser socorridos y protegidos, son los niños. Los niños son los primeros en ser corregidos. El otro derecho es el derecho a tener una familia. Los niños son personas pequeñas, están en crecimiento, necesitan toda la comprensión y amor que le pueden brindar. Esta comprensión debe partir de la familia, porque es allí donde el niño se desarrolla. Repetimos, debe tener un ambiente de cariño y afecto. Es por ello que los niños no deben ser separados de sus madres, salvo situaciones excepcionales donde se violente otros derechos del menor, ¿no? A veces hay problemas entre padres, madre y padre, se disputan al hijo, ¿no? O simplemente los abandonan o los maltratan. En esos casos, por ejemplo, es el Estado el que debe velar, el que debe amparar el bienestar del pequeño. En esos casos, el Estado puede entregar la responsabilidad de criar, de educar a otra familia o atenderlo en instituciones públicas creadas para este fin. Entonces, el niño debe tener una familia donde se respeten entre sí los padres y los hijos. Solamente así los chicos se desarrollarán satisfactoriamente. Qué felicidad para los niños contar con una familia. Muchas veces no está el papá, no está la mamá por X motivo, pero tiene el cariño de otras familiares, ¿verdad? Porque la situación económica a veces es muy, muy difícil. Muchos padres viajan al extranjero en busca de mejores oportunidades, pero de todas maneras el niño no está abandonado, ¿no? Están los demás familiares para apoyarlos. Bien, entonces ya tenemos el derecho a la familia. También el niño tiene derecho a una identidad y a una nacionalidad. ¿Qué significa esto? Desde que los niños nacen, tienen derecho a ser identificados en la sociedad, porque no son objetos, no son piedras, no son árboles, son personas. Por lo tanto, tienen que ser identificados, es decir, deben tener un nombre y sus apellidos
que los identifique. Esto es obligación de los padres. Igualmente, el niño tiene derecho a una nacionalidad, de pertenecer a un país, y ese país es en el que ha nacido. Solamente teniendo una nacionalidad nos podemos diferenciar de los demás países. Si nosotros nacemos en el Perú, tenemos la nacionalidad peruana, ¿no? No somos chilenos, no somos ecuatorianos, cada uno tiene su nacionalidad. Por lo tanto, el niño también tiene que tener su nacionalidad, tiene que ser identificado con su nombre, apellido y su nacionalidad. Muy bien. Tenemos ahora el derecho a una alimentación y a una vivienda. Ningún niño debería pasar hambre o sufrir inanición. Los padres deben garantizar que estos derechos a la alimentación y vivienda sean respetados y atender las necesidades nutricionales de los más pequeños. En esta época de pandemia, todos hemos podido ver cómo vive la gente en las barriadas de Lima, en los cerros. ¿Se imaginan ustedes cargando el agua desde la parte baja hasta los cerros? Pero eso ya muchas veces no es culpa de los padres, sino de la misma situación económica, social en la que vivimos. Mucha gente viene a las ciudades, especialmente a Lima, buscando un mejor futuro para sus hijos. Pero la vida es muy difícil y si no hay trabajo, peor. Por eso los padres tienen que ser responsables de sus hijos, tener la cantidad de hijos de acuerdo a sus posibilidades también económicas, para darle una mediana o buena alimentación y también una vivienda. Es otro derecho que tienen los niños. También los niños tienen derecho a la recreación y esparcimiento. Si bien es cierto, ustedes trabajan estudiando, ayudando en casa, también tienen derecho al juego, a la recreación sana, al esparcimiento. Esto ayuda a su formación psicológica, permite desarrollar habilidades, permite desarrollarse físicamente, ser buenos jóvenes y buenos adultos, emocionalmente estables, porque jugar ayuda también a crecer felices y sanos. No solamente es jugar, sino ir al cine, ir de paseo, ¿no? Son también formas de recreación y esparcimiento. En los veranos, por ejemplo, la mayoría, ¿no?, se van a la playa, están teniendo días de esparcimiento. Entonces, eso también es un derecho. Repasamos entonces. Tenemos derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de expresión, a la educación. Tenemos derecho a la salud, a la protección, a tener una familia, a tener una identidad y una nacionalidad, a gozar de una alimentación y de una vivienda que los proteja del frío, del calor. Tenemos derecho a la recreación y esparcimiento. Vayan tomando conciencia ustedes de los derechos del niño. Y acá los padres tenemos que ser conscientes. Lo que le damos a los niños darán a la sociedad. Si los educamos de acuerdo a los derechos que tienen, tendremos jóvenes prometedores y adultos estables física y emocionalmente. Muy bien. Ahora, junto a los derechos, tenemos también lo opuesto, los deberes. Todo derecho implica un deber.
porque no solamente vamos a exigir que cumplan con nosotros, sino que nosotros también tenemos que cumplir con los demás. Bien, vamos hablando de los deberes de los niños y de las niñas. El primer deber que tenemos es convivir pacíficamente. ¿Ve? Qué feliz se ven a ese grupo de niños. Están viviendo sin peleas, sin riñas, pacíficamente. Es decir, que todos deben vivir en paz con sus hermanos, con sus padres, con sus vecinos, con los miembros de su comunidad, ¿no? Es decir, tener valores y principios para tener una convivencia solidaria y humana. Convivir pacíficamente. Otro deber es proteger los intereses nacionales. Ustedes dirán, ¿yo qué tengo que ver en esto? Tienen que ver mucho, muchísimo. Es un deber proteger nuestro territorio nacional. ¿Y cómo los protegemos? Protegiendo nuestro ambiente, manteniéndolo limpio. Es una forma también de proteger nuestro territorio. La riqueza que en ella hay. Es decir, por ejemplo, en un parque, no arrancar las flores, no destruir los servicios públicos. Si nosotros vamos de paseo y encontramos algunos restos arquitectónicos, no rayarlos, no destruirlos, al contrario, valorarlos, porque estamos ahí protegiendo el legado histórico y nuestra cultura. Honramos también a nuestra patria, ese es un deber. ¿Cómo honras a tu patria? A través del respeto a tus símbolos, a tus héroes y heroínas. ¿Ven que sí también tenemos ese deber con los intereses nacionales? Claro que sí, desde niños tenemos que querer a nuestra patria, a nuestro territorio. Otro deber es trabajar para crear riqueza y contribuir al bienestar general. El trabajo de los niños no es igual a lo de los adultos ni de los jóvenes, pero sí también tiene el deber de trabajar. Porque ustedes deben de saber que la única fuente de riqueza es el trabajo. Entonces, desde pequeños tenemos que valorar. Debemos aprender a trabajar desde niños ayudando a nuestros padres. Esa es una forma de trabajo. Porque el trabajo dignifica a la persona. No te agrandas ni te achicas si tú haces algunos quehaceres de la casa. Al contrario, te vas disciplinando. También el trabajo desarrolla nuestra personalidad. Otra forma de trabajo de los niños es el estudio. Tienen el deber de estudiar. Es un trabajo intelectual. Y así se estarán preparando para que desarrollen sus capacidades intelectuales. Bien, entonces los niños también trabajan ayudando a los padres en la casa y también estudiando. ¿De acuerdo? Entonces estamos contribuyendo así al bienestar general. Tenemos también que cumplir las responsabilidades escolares, familiares y comunitarias. Y hemos hablado de las escolares y familiares. En lo comunitario, muchas veces en nuestro barrio hay algunas campañas. De repente campaña de sembrar árboles para mantener limpio nuestro ambiente. Entonces, tienes que cumplir con esa responsabilidad de apoyar solidariamente a tu comunidad. También de repente hay campañas de limpieza. Entonces, de repente, por lo menos tu calle puedes ayudar un fin de semana a tenerla limpia. Entonces, tenemos también esas responsabilidades que cumplir. Otro deber que tenemos es cumplir y respetar las leyes. Desde pequeños tenemos que respetar las leyes. ¿Recuerdan cuando hablamos de las normas de tránsito?
tenemos que respetar esas normas de tránsito. Ahí estamos cumpliendo las leyes. Cuando tú respetas a tus padres, también estás cumpliendo leyes. Desde pequeños, entonces, estamos aprendiendo a cumplir las leyes, las normas. También tenemos el deber de valorar y respetar a la familia. Así como tenemos derecho a tener una familia, también tenemos el deber de valorar y respetar a nuestra familia, porque la familia es el núcleo social. Tenemos que honrar y obedecer a nuestros padres. No se olviden, ¿no? Hoy en esta época tan difícil tenemos que valorar y respetar la familia. Es diferente. Nos estamos encontrando más tiempo con nuestros padres y familiares que viven en nuestra casa. Estamos viviendo la familiaridad con respeto, con cariño, con afecto. Entonces valoremos y respetemos a todos los miembros de nuestra familia. Finalmente tenemos el deber de respetar la libertad y la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura. El niño debe saber aprender, ustedes desde pequeño deben aprender a escuchar las opiniones de los demás, sin discriminar por ningún motivo. Son tus derechos y tus deberes que debes defender tus derechos y cumplir tus deberes. En el módulo que les estoy poniendo, al inicio tienen imágenes. De acuerdo a lo que hemos hablado de deberes y derechos, sintetiza con una palabra a cada imagen, pero todo referente a los derechos y deberes. También estoy enviando las actividades. Por favor, trata de leer tu módulo para reforzar tus conocimientos y contestar correctamente tus preguntas. Bien, les deseo que sigan disfrutando de la familia, ¿no? Conociendo sus derechos y también sus deberes. Nos vemos el día jueves en las otras sesiones que nos queda pendiente en la semana. Y espero, pues, reencontrarnos muy pronto, ¿no? Nos vemos, chicos, hasta el día jueves.